Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a explicarles sobre el método de finura de la combinación de agregados. Primero tendremos que tener en cuenta que en este pequeño recuadro que vemos cambia del método ASCII con esta pequeña fórmula, donde tenemos RF que representa el porcentaje de volumen agregado fino, como nos especifica la imagen, donde M es el módulo de finura de combinación de los agregados y es el único que cambia del método ASCII. En la tabla siguiente del método de finura en combinación de los agregados, con el tamaño máximo nominal del agregado grueso, donde tenemos que interceptar la cantidad de bolsas de cemento por metros cúbicos. Por ejemplo, si nos sale 364 kilos de cemento empleado, solo se divide entre 42.5, donde determinamos bolsas por metros cúbicos de concreto. De lo que vamos a encontrar es M de fineza de la combinación, donde los resultados anteriores podemos obtener 854 y para determinar en bolsas tenemos que interpolar y como resultado saldría 4.66, que sería M donde estamos buscando en la anterior fórmula. Recordemos que las características de la granulometría son módulo de fineza, agregado fino, agregado grueso, tamaño máximo nominal, y en eso vamos a suponer que los datos como módulo de fineza del agregado fino son 2.36 y el módulo de fineza del agregado grueso serían 5.54. Para eso volvemos a la primera fórmula, que para calcular el RF vimos en la fórmula tenemos que reemplazar los datos, suponiendo que M nos sale 4.66, M sub F 2.36 y M sub G 5.54, donde hallando por esta operación de la fórmula, el RF nos sale por 44.98%. Quiere decir que en estos métodos se separan los agregados en general, donde 44.98 va a ser el agregado fino. Para obtener el RG restamos menos 100, dándonos como resultado el RG sería 55.02, teniendo en cuenta que el agregado grueso siempre tiene que ser mayor al agregado fino. Bien, para obtener la dosificación de los materiales, primero tenemos que analizar los requisitos de diseño, propiedades del material, del cemento y el agua y sus pesos específicos. Luego, las características del agregado, que puede estar en función para el agregado fino y el agregado grueso. Todo ello por sus propiedades como peso específico, peso unitario, peso suelto, peso unitario varillado, absorción en porcentaje, humedad natural también en porcentaje, módulo de fineza y por último, saber el perfil. Como bien sabemos, hay varios tipos de métodos, de las cuales primero, como lo dice en el paso número 1, conocer las características de los materiales. Para eso tenemos que saber las especificaciones técnicas, por ejemplo, del cemento, qué tipo de asentamiento va a ser, seco, plástico o fluido, que va a depender de la ubicación geográfica, con aire incorporado o sin aire incorporado. Todo esto tenemos que saber reconocer las características y también a qué resistencia deseamos llegar. Por ejemplo, puede ser de 210, 245 o 280. Para ello, la mayoría trabajan en 2.10 de resistencia y para poder diseñar tenemos que recopilar toda la información necesaria que nos pide. En el 2, cálculo de tamaño máximo nominal del agregado, nos guiamos de los ensayos de granulometría que hace la primera retención con sus características específicas en la tabla 10.2.1 de volumen unitario del agua.
Y bien, para desarrollar la parte 3, que es determinar la resistencia promedio del factor de corrección, ¿qué significa, no? Ahí tenemos dos casos. Por ejemplo, cuando tenemos datos y cuando no tenemos datos. Cuando tengo datos, sumo la resistencia más 70, más 84, más 96. Si es mayor a 210 y si es menor a 3.5. Bien, para el segundo caso, que son sin datos, tenemos desviación estándar, trabajamos con la siguiente fórmula. F' es igual a F'C más 1.34, todo eso por S. O la segunda fórmula sería F'Cr es igual a F'C más 2.35S menos 35. Ambas fórmulas en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y esto se aplica cuando el concreto es menor a 2.50 kilogramos sobre centímetros cuadrados, considerando el resultado mayor entre las dos fórmulas. Y así, calculamos el asentamiento, revenimiento y el slam, que tenemos que tener en cuenta también el tipo de estructura y la cantidad de acero que tiene la estructura, y si va a ser el tipo de asentamiento, si puede ser seca, plástica, fluida. Si tenemos acero fluida, o si tenemos poco acero, sería plástica. Bien, cálculo de contenido de aire. Recordemos que existen dos tipos de contenido de aire: aire atrapado e incorporado, donde nosotros tenemos que determinar si utilizamos el aire incorporado, tendremos que sumar el aire atrapado y así habría mayor volumen del aire de concreto. Y otro, si utilizamos el aire atrapado, es lo que se produce o ingresa o inyecta al concreto antes de ser mezclado. Ahora, la parte 6 de cálculo de relación agua-cemento, hay dos casos por resistencia y durabilidad, donde el concreto puede estar expuesto a lluvia, agua, congelamiento de hielo, brisa marina. En base a esto se toman los casos. Para ello trabajamos con la tabla 12.2.2 de relación de agua-cemento por resistencia. Ahora, la parte 7, factor cemento-agua. Nosotros mismos determinamos la relación de cantidad en el agua en el cemento. Ahora, la parte 8 del cemento, que son bolsas de cemento, es la cantidad obtenida del contenido del cemento entre 42.5 kilogramos y así dándonos en bolsas. Ahora, por parte 9, la sumatoria de los volúmenes absolutos de los materiales, volúmenes del cemento más volumen del aire más volumen del agua. Todo ello, reemplazamos los datos anteriores obtenidos con la suma total de la pasta y lo que queda es el volumen de agregados complementando a ambos. En la parte 10, el volumen de agregados es 1 menos el anterior que hemos sacado, ¿no? La sumatoria de volúmenes absolutos, que es la unidad obtenida por 1 metros cúbicos menos el volumen total. Así el agregado fino es igual al volumen absoluto del fino por el peso específico del fino. Ahora, en la parte 3, el cálculo del método de fineza y combinación de agregados. Eso es la parte donde hemos obtenido M. En el primer recuadro, interpolando de la tabla, y así obtenemos el módulo de la combinación. Y bien, el cálculo de porcentaje del agregado fino, mediante la fórmula, como vimos en el anterior, en este paso obtuvimos, iniciando el RF, que representa el porcentaje del agregado fino. Calculando todos esos datos, interpolando y todo eso,
obtuvimos el RF. Y ahora para la parte 13, el cálculo de porcentaje del agregado grueso, mediante la fórmula, como bien ahí observamos, el peso seco se divide del volumen del agregado y es por la diferencia del agregado fino menos 1. O sea, quiere decir que si en el RF nos salió un porcentaje, nada más lo dividimos entre 1 para que nos sale el agregado grueso, que es el RG. Y así, vamos al paso número 14, el cálculo de los pesos secos de los agregados. Aquí tenemos dos fórmulas, de peso seco del agregado fino y peso seco del agregado grueso. El peso se obtiene del volumen del agregado multiplicado por el peso específico del agregado fino por 1000. Y ahora la segunda parte del peso seco del agregado grueso también se obtiene con el mismo resultado del anterior. 15. Cantidad de materiales por metros cúbicos de concreto. Todo esto debemos presentar la cantidad de materiales por metros cúbicos, peso de los materiales secos, cemento, agregado fino, agregado grueso y agua, pero no se representa el aire incorporado, pero sí el aire atrapado. Ahora en la parte 16, la corrección por humedad de los agregados. El agregado fino, acá obtenemos del peso seco el 1 más el porcentaje de la corrección de humedad de los agregados sobre el agregado fino sobre 100. Entonces, para el agregado grueso también obtenemos de la misma forma. Para eso, para el agregado fino, con los datos obtenidos del paso 14 y luego para el contenido de humedad entre 100 va a ser relativo en porcentajes. Con el mismo procedimiento anteriores obtenemos también el agregado grueso, donde 1 es el 100% para los porcentajes correspondientes. Una vez obtenido la corrección por humedad, quiere decir que nuestro agregado va a tener agua. Entonces, luego vamos a determinar su humedad superficial restando el porcentaje de absorción. Así como vimos en clases, si sale negativo, le quitamos agua. Y si sale positivo, le añadimos agua. La humedad superficial está referido al agua que está en el exterior del agregado y son aguas de acceso que no se va a enfriar, que ya traen el agregado. Entonces ya no le añado más agua porque lo voy a reducir a una resistencia y así obtenemos el aporte de humedad. Ahora en la parte 17, el agua efectiva es igual al diseño menos el aporte de humedad. Aquí el agua efectivo es lo que se va a mezclar con los demás componentes del concreto para elaborar el producto resistente del concreto. El agua de diseño es lo que me dan como aporte de humedad, que puede ser signo negativo o positivo dependiendo de lo que observe, o puede retener el cuerpo del agregado, o lo que queda, y lo que queda se retira. Con todos los datos podemos determinar la cantidad de los agregados. Y ahora por último la cantidad de los materiales por metros cúbicos corregida por humedad. Con todo esto se determina la corrección por humedad de los datos como agregado, cocemento, arena, piedra y agua para nuestra dosificación por metros cúbicos, que eso nos puede pedir la empresa por sus requisitos de diseño y teniendo en cuenta primero el procedimiento y también propiedades de materiales, las características de los agregados. Eso sería todo. Muchas gracias.